tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACYPE. En esta ocasión abordaremos un tema que tiene que ver con un programa anterior, que es el relativo a libertad de expresión. En esta ocasión tocaremos la libertad de expresión, pero también vinculada a los medios de comunicación y con relación a temas que han sido parte del debate en la opinión pública en las últimas semanas. Para esos efectos hemos invitado a dos personas, especialistas en su materia, en sus respectivos ámbitos, en el ejercicio de la profesión como abogado, como consultor en temas de libertad de expresión, telecomunicaciones y a un periodista. Es así que nos acompaña José Luis Benavides, quien es abogado egresado de la Universidad del Nuevo Mundo, quien tiene una maestría en Derecho por la Universidad Anáhuac y un diplomado en Telecomunicaciones por el ITAM, que es el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Se ha desarrollado en la administración pública en instituciones como la Procuraduría General de la República, es miembro del Consejo Directivo del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, articulista especializado en periódicos como Milenio, El Economista y El Financiero, y es coautor del libro La regulación de las telecomunicaciones. Actualmente es abogado independiente, abogado consultor en temas relativos a telecomunicaciones. José Luis, gracias por tu presencia y bienvenido al programa. Muchas gracias, Rafael. También nos acompaña Óscar Camacho Guzmán. Él es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y entre otros cargos se ha desempeñado como director de información del gobierno del Distrito Federal. Ha sido reportero desde hace 22 años en La Jornada, El Universal, Milenio, y ha sido coautor del libro Los Torrentes de la Sierra, son incursiones con el subcomandante Marcos, y también del libro La Victoria que no fue de Andrés Manuel López Obrador, y actualmente es subdirector de información de la revista MX. Óscar, muchas gracias por tu presencia, por aceptar la invitación y bienvenidos a ambos. Al contrario, muchas gracias. Para entrar en materia, el tema, lo reitero, es libertad de expresión y medios de comunicación. Me gustaría empezar por lo general y quisiera preguntarte a ti, Óscar, ¿cuáles son los límites de la libertad de expresión en términos generales, más allá de lo que dice nuestra legislación o no? ¿Tú cómo lo miras como periodista? ¿Cuáles ser los límites de la libertad de expresión? Los límites yo creo que tienen que ver con dos ámbitos, los internos, al interior de los medios, y los externos. Si empiezo por los externos, yo tendría que decir que hay una serie de límites que tienen que ver fundamentalmente con la forma en cómo están estructurados los medios de comunicación y sus relaciones con distintos poderes y la ciudadanía. Creo que uno de los primeros límites a la libertad de expresión, y lo pongo de entrada, es la ausencia de una ciudadanía que no compra periódicos o revistas como creo que tendría que comprar, porque la primera garantía para la libertad de expresión sería que los medios de comunicación no dependieran tanto como dependemos los medios de comunicación de un asunto que se llama publicidad. El segundo límite tiene que ver con los intereses de los dueños de los medios de comunicación. Y no depender tanto de la publicidad sería que la gente consumiera en cantidades importantes, claro, los productos, revistas, periódicos. Exactamente, porque además eso le daría a la ciudadanía una vinculación mucho más directa con los medios y evidentemente en consecuencia un derecho a exigir una prensa todavía mucho de mayor calidad y sin ataduras a otro tipo de compromisos. Otro de los límites en este mismo sentido, yo creo que lo esencial atraviesa por ahí, es la forma como se controla y se maneja la publicidad oficial desde distintas esferas de los distintos gobiernos, el gobierno federal, el gobierno de los estados. Todavía existe un manejo discrecional porque no existe una legislación que regule cómo se entregan los recursos a los medios de comunicación. Y hablo de los recursos para la difusión de los programas, de las actividades de los distintos ámbitos gubernamentales. No es una dádiva a los medios porque tiene que ver con recursos públicos, son recursos públicos, pero seguimos viviendo, yo no tengo la menor duda, todavía en la época en la que López Portillo decía no te pago para que me pegues. Hay un manejo discrecional, es uno de los pendientes en la legislación, no se ha hecho absolutamente nada durante muchos años para reglamentar todo lo que es la entrega de la publicidad a los medios de comunicación. Entonces, evidentemente, mientras no haya una legislación que tenga parámetros que le cierren y acoten la discrecionalidad, el manejo de la publicidad se hace todavía de una manera política.
escribes, te pago, y aunque se quiera decir que no, yo lo vivo, lo platico con otros compañeros de otros medios, todavía hay un manejo discrecional de la Claro, prensa. ese es un buen tema límite. y ahorita volvemos a él. Antes de volver a ese tema que me parece muy pertinente, José Luis, quisiera preguntarte, ¿tú cómo miras la libertad de expresión? Recientemente, en abril de 2007, por lo que respecta a materia federal, se derogan los tipos penales del Código Penal Federal que tienen que ver con esta cuestión de libertad de expresión, ya sea entre particulares o medios y particulares, que es la calumnia, la difamación, para convertirlo todo ya en materia civil, que eventualmente quien se considere responsable de un evento de esta naturaleza responda por esa vía y no por la penal. ¿Tú cómo opinas esto? ¿Creo que la tendencia es correcta en materia de libertad de expresión, de su regulación? Mira, yo creo que la libertad de expresión en México, ayer precisamente veía yo una noticia que México es de los países más peligrosos para los periodistas. Creo que estamos en el lugar 132 de 160 y tantos países. Ese es otro tema que ahorita lo tocamos. Sí, claro. Y, por ejemplo, es mucho más peligroso ser periodista en México que en el propio Venezuela, por citar un país que tiene sus múltiples problemas. Sin duda, la reforma que se hizo al Código Penal Federal es un avance, pero también habría que analizar puntualmente los códigos penales de cada estado, porque todavía ahí quedan ciertas Porque finalmente cosas. es materia local, ¿no? Es Yo materia entiendo local. ese esfuerzo en materia federal como una forma de mandar alguna señal, ¿no? Claro. Oiga, esto debe ser materia civil y no materia penal, ¿no? Claro, es muy interesante, pero yo creo que también el fenómeno que vamos a vivir o que van a vivir los compañeros periodistas es que la situación va a llegar a cuestiones de dinero y van a llegar demandas millonarias en contra de un medio en particular, de un periodista en particular o de algún programa en particular, alguna columna, en fin, puede haber, eso es lo que vamos a vivir en el futuro al despenalizar esta situación. Pero la otra posibilidad es que penalizarlo. No, yo creo que la situación civil también tiene que ser muy bien acotada, porque obviamente mis colegas abogados van a buscar demandar a los periodistas por daño patrimonial, daño moral y una serie de cuestiones que son subjetivamente calificables, pero evidentemente ante los ojos de un juez, que en la gran mayoría no tienen el conocimiento y todo el enfoque periodístico real, por lo que cita que no leemos, esto va a crear que esas demandas terminen prosperando por cantidades muy importantes, se los puedo garantizar. Pero también empieza a haber cierta especialización, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Distrito Federal surgió, con motivo de esto hace un año más o menos, una ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, claro, que tiene ya como finalidad muy particular regular todo este tipo de conductas, ¿no? Ya viene con conceptos, incluso un procedimiento abreviado, con la finalidad de que se vaya afinando y no lleguemos como en la cultura estadounidense, que son demandas millonarias por cualquier motivo, ¿no? Lo que pasa es que en esa situación, en la ley que tú señalas, se va a desarrollar un procedimiento administrativo, pero nunca va a quedar de lado el procedimiento judicial, y el procedimiento judicial les puedo garantizar que va a ser el camino que van a explotar los abogados para llegar a obtener beneficios para sus clientes. Una pequeña conclusión aquí, José Luis. Pero entonces, ¿cómo lo regulamos? Porque de alguna manera lo que dices es, bueno, si nos vamos por la vía penal, bueno, pues a lo mejor es un exceso la privación de la libertad. Pero por otra parte, de alguna manera nos dices, bueno, vamos a propiciar demandas millonarias, los abogados se van a encajar, cosa que no creo del gremio, ¿verdad? Pero bueno, eventualmente se van a ir sobre eso y se va a generar pagos de esta naturaleza que de alguna manera también va a inhibir eventualmente el ejercicio del periodismo. Yo creo que el ejercicio que se hizo en esta reforma está bien, buscar acotarlo en materia civil está bien. Sin embargo, tendríamos que ser muy puntuales y determinar claramente cuáles son los parámetros para poder determinar cuáles son las situaciones que pueden llegarle a causar un perjuicio a un tercero. Mientras no se defina eso, va a quedar muy abierto y se va a determinar en cuanto a la habilidad de los propios abogados y en función de cuestiones meramente subjetivas. Claro, hay que ver eso. Tu opinión de esto, Oscar, pero antes quisiera yo preguntarte sobre el dato que daba José Luis, de que es
riesgoso ejercer el periodismo en México. ¿Ese es el lugar 137? 132 me parece que ¿Eso es información de quién? el índice de Periodistas Sin Fronteras, me parece que es. ¿Qué tanto es cierto esto, Oscar? Digo, porque a mí en lo particular me da la impresión como que ya hay mucho de leyenda, así como urbana de esto, ¿no? Es que son dos ámbitos. Quienes vivimos en las ciudades y sobre todo en las capitales, tenemos una idea de que el periodismo es muy fácil y que no es tan riesgoso, ¿no? Quienes ejercen el periodismo en los estados viven verdaderamente sobre polvorines, escriben sobre polvorines, ¿no? No solo se enfrentan pues, a los narcos, no solo se enfrentan a los políticos locales, se enfrentan también a una sociedad que no les da prácticamente ninguna protección. Sí, es cierto, es una de las profesiones más peligrosas, no se trata de hacerse víctima ni ponerse a tirarse en el piso, pero sí, efectivamente es una de las profesiones más peligrosas que no lo vemos quienes estamos en las ciudades porque pensamos en esta idea de lo que se llama medios nacionales de prensa, ¿no? Pero quienes viven en los estados, los periodistas que ejercen el periodismo en los estados, no pueden hacerle a veces una pregunta al gobernador que lo toque ni con el pétalo de una rosa, porque en ese momento el gobernador la ejerce contra el periodista y contra el medio. Y luego, bueno, pues los casos documentados de cada vez el creciente riesgo que implica reportear todo lo que tiene que ver con el narco, ¿no? Ahora, porque yo creo que hay casos que incluso hasta para los observadores menos avesados queda claro que hubo un ataque al periodista precisamente por ser periodista, por alguna nota, por alguna investigación. Pero, por ejemplo, ¿no se meten también en estas estadísticas eventos delictivos en los que participó como víctima un periodista, pero que a lo mejor no tienen relación con... No, fíjate que no está documentado. Pues así los distinguen muy bien. Está porque muy es un poco como decir, bueno, es que los servidores públicos es lo más riesgoso en este país. Porque resulta que de las 100% de víctimas cada día en el país, 70% son servidores públicos. Claro. Bueno, sí, pero a lo mejor no fue por ser servidor público, es porque pues, me asaltaron, me robaron mi carro. O sea, sí distinguen para esas estadísticas cuando eventualmente se supone con cierto grado de certidumbre que es en razón del ejercicio del periodismo. Absolutamente, absolutamente. Me parece que la parte que tú señalas que a lo mejor tiene que ver con leyenda es que también es cierto que quizá lo que mucha gente piensa es que de manera reciente hay una especie de periodismo que efectivamente le gusta martirizarse, pero es otro tipo de cosa y yo lo ubico más en el ámbito de lo que le llamamos el periodismo del chisme, del espectáculo, ¿no? Sí, porque también como que en una profesión de periodista como que es fácil martirizarse, ¿no? Es posible, pero lo que sí es cierto es que evidentemente sí está ubicada como una de las profesiones más riesgosas, documentadas con incidentes de violencia y contra la seguridad de los periodistas directamente relacionada con su actividad, con la actividad que realizamos los periodistas. Bueno, pues es un tema ya queda y es digno de tomar en consideración, ¿no? Sobre todo la gente que estamos en las grandes metrópolis de este país, por ejemplo en este caso la Ciudad de México, a lo mejor perdemos de vista esta serie de cacicazgos locales a nivel estatal, municipal o regional que escapan de un poco de nuestra vista, ¿no? Y para hilarlo, Oscar, con lo que decía José Luis, ¿tú cómo ves esta circunstancia o esta tendencia de despenalizar las conductas que tienen que ver con la libertad de expresión, digamos a quien en términos generales más beneficia a los periodistas, aunque cualquier ciudadano estamos expuestos a una conducta de esta naturaleza, para ahora volverlas de carácter civil? Mira, yo creo que tiene dos vertientes. Creo que tiene una parte positiva y una parte riesgosa en términos de la relación de los medios con la gente. La parte positiva tiene que ver evidentemente con que te abre espacios de mayor libertad, si pudiéramos decirlo de esa manera, para ejercer tu trabajo, ¿no? Pero por otro lado, le abre también al mismo periodista en esos espacios de libertad grandes espacios de impunidad. ¿Por qué? Porque de pronto se puede recurrir al referente de que como yo no tengo ya la bronca de ir a la cárcel, la bronca de responder penalmente por algo, bueno, pues me tengo una demanda civil que quién sabe en qué termine y cuánto tiempo se tarde, ¿no? Yo creo que eso le abre márgenes a la impunidad de los propios periodistas. Y creo que una manera sana de decirlo, yo sí lo ubico, por ejemplo, claramente en el periodismo de espectáculos y de chisme, ¿no?
donde yo creo que es un ejemplo tangible de cómo se rebasan los límites entre lo público y lo privado, tanto de parte de los artistas, pero eventualmente yo hablo específicamente del trabajo del periodista. Yo creo que el periodista no tiene ningún derecho a meterse en la vida privada de nadie absolutamente, ¿no? De absolutamente nadie, sea en el ámbito que sea. El trabajo del periodista tiene que ubicarse, desde mi punto de vista, estrictamente en todo el terreno que tenga que ver con lo público, los manejos de los dineros, las actividades públicas, todo lo que tenga que ver con lo público me parece que forma parte del trabajo de un periodista, pero no en lo privado. Y esta despenalización, que a mí me parece correcta, creo que del lado de los riesgos implica que se ejerza una actividad que pueda lindar en la violación de los terrenos de las vidas privadas, ¿no? Claro que es un tema delicado. ¿Tú cómo miras esto, José Luis? Las figuras públicas versus la libertad de expresión, ¿tienen derecho a una vida privada? ¿Cómo encontrar ahí el equilibrio entre una cosa y el otro? Mira, yo creo que en la cuestión de espectáculos, desde mediados de los 90, se dio un fenómeno interesante desde algún punto de vista, en función de que las estaciones de radio empezaban con programas de chismes, con programas del corazón, como le llaman en España. Luego llega Ventaneando en el 96 y abre una nueva forma de hacer televisión y pasa a ser más importante la vida privada del artista que lo que hace el artista en sí. Hoy, si tú revisas cualquier programa de espectáculos del medio electrónico o cualquier columna de especializada en espectáculos de cualquier medio impreso, te van a contar de los novios, casamientos, hijos, esposas, amantes y demás cuestiones de los artistas, pero nunca te van a decir que tiene una presentación en tal lugar, que tuvo un disco de oro. Esas cuestiones pasan a segundo término. ¿Por qué? Porque el amarillismo es lo que vende y es lo que han venido explotando los medios en los últimos 12, 15 años. Porque a fin de cuentas la gente está ávida de conocer la vida íntima de sus artistas, porque somos una sociedad totalmente aspiracional. Entonces queremos conocer la vida de ellos para darnos cuenta que ellos no son ni mejor ni peor que nosotros, sino que tienen una vida parecida con los mismos problemas y alegrías. Pero que como nosotros manifestaba mismos. Oscar, ¿se vale que hagan esas incursiones? No, yo creo que no se vale, pero son como leyes no escritas en el medio del espectáculo, ya que en mi punto de vista, los periodistas buscan la nota y los propios artistas dan pauta para que se den ese tipo de notas, y por eso vemos tantas notas tan desagradables de montones de situaciones con los artistas que en algún punto no amanecen de buen humor, no amanecen con el ánimo de soportar esa situación, y hay rompimientos muy fuertes con la prensa. Porque ya en una circunstancia Ahora, así. a mí, si me permites, hay un aspecto, cuando yo hablo de cómo se ensanchan a veces algunos márgenes y el riesgo que implica, yo pondría un caso que en este momento es muy significativo. El caso de Vicente Fox. Creo que todo lo que estamos en este momento viendo en relación a las acusaciones de presunto enriquecimiento de la llamada pareja presidencial de Fox y de Marta Sahún, inician con un asunto que tiene que ver con su vida privada. Las fotografías que saca la revista Quién son en origen... Pero que ellos convidaron esa parte. Exactamente, ¿no? Un reportaje a la vida privada. Sin embargo, los recursos que presuntamente habrían estado involucrados en el remozamiento y en todo lo que tiene que ver con su rancho son recursos presuntamente públicos. Es ahí donde yo creo que existe, y es un buen ejemplo para ver en qué medida lo privado puede seguir quedando en lo privado, pero el periodista tiene que seguir hurgando con todo el derecho en lo público. Nadie se metió con la manera como Vicente Fox abrazaba a la señora Marta Sahún en las fotos del rancho, nadie se metió que si vestía de esta o de aquella manera. Lo que la ciudadanía y los medios hicimos... La presunción de que eventualmente... Claro, ¿de dónde salieron los recursos para embellecer un rancho, para remodelar un rancho que hace algunos años lucía de manera radicalmente diferente? Yo Ahora, creo que también un rasero, José Luis, tendría que ser qué tanto propicia a la persona la invasión a su propia vida privada. Claro. ¿No? Porque también incluso en materia de espectáculos hay artistas que
tienen fama de nunca compartir hechos de esa naturaleza, ¿no? Claro. Y saben que no le sacan absolutamente nada. Y se vuelven Y los mitos o otros, leyendas. como de alguna manera, como que lo propicia, ¿no? Claro. A lo mejor ahí el punto de equilibrio es ese, ¿no? Sí. ¿Qué tanto da la persona, sea político, sea artista, la posibilidad de esa invasión a su vida privada, ¿no? Claro, eso está en el nivel de artista y en la propia formación como persona del propio artista. Yo creo que eso es innegable. La gente, digo, hay muchos artistas en este país, no todos son de la mejor calidad, hay que decirlo. Y evidentemente al tener una falta de talento o ciertas atribuciones para poder desempeñar su profesión debidamente, pues tienen que vivir del escándalo. Nosotros podemos mencionar varios nombres de mucha gente que sale en los medios diario y que se les conoce por sus problemas del corazón y sus chismes y demás cuestiones, pero no se les conoce por una actividad artística reconocida. En el caso de Vicente Fox, yo creo que ahí llega a ser mucho más grave la situación, ya que siendo un país con 40 millones de pobres como el que tenemos, salir en una revista como Quién, luciendo su vida privada, pues es un insulto, ¿no? Yo creo que eso ha sido un exceso y sin duda le va a costar caro al presidente Fox, y si no se los puedo dejar al tiempo. Parece ser que eso fue lo que ofendió, ¿no? Y siguiendo con este tema, Oscar, y en un momento volvemos con esto del gasto gubernamental en materia de medios, ¿cuál sería la forma idónea? Sé que es una pregunta muy complicada de regular a los medios, porque a mí me llamó la atención y un artículo que me convidó Ana Díaz, que es la chica que me apoya para la realización de este programa, sobre una columna de Ignacio Rodríguez Reina, que es el director de MX. Y en alguna parte de este artículo dice, acabar con la impunidad. Digo, me llamó la atención porque vi a un periodista muy crítico de los periodistas, Claro. como también te veo ahorita a ti, un periodista también crítico de los periodistas, en el sentido de que hay que distinguir muy claramente qué es una cosa y qué es otra, la veracidad de la información y la desinformación. Y él señala, acabar con la impunidad de los medios que difaman, distorsionan los hechos, calumnian a personajes públicos y confunden a los ciudadanos es uno de los mayores retos y desafíos que enfrenta la prensa mexicana. ¿Cómo hacer para lograr eso? Porque aquí la tentación de uno y otro lado es que si de pronto alguien eventualmente señala lo que podría constituir un abuso, es cuando entra el fácil martirio del periodista, no me quieren coartar mi libertad de expresión. Así es. Pero por otro lado puede ser que sea cierto, No, es cierto, mira. que efectivamente sí me están coartando en otros casos. Claro. Entonces aquí, ¿quién los debe regular? ¿Cómo los debe regular? ¿Cómo le entramos a ese asunto? Mira, yo creo que uno de los sectores que más resistencia se ha puesto en los últimos años a las transformaciones que la misma sociedad ha venido demandando somos los periodistas y somos los medios de comunicación. Hablo genéricamente, sin embargo, así ha sido. Cuando la gente acuñó la frase de prensa vendida, pues la verdad no le faltaba razón. Era cierto, la prensa en México ha sido muy corrupta durante muchos años y no falta quien diga que a veces es aquella frase que dice, arriba las manos, esto es una entrevista, parte consustancial, ¿no? De lo que fue la prensa durante muchos años. Sí, ha habido mucha corrupción y hay que decirlo así. Así como hay políticos que se han hecho millonarios explicablemente, hay también muchos periodistas que uno conoce cuando empiezan y que de pronto a la vuelta de la esquina dice, híjole, ¿y este cuate ¿De dónde dónde sacó esta sale todo eso, mansión, no? El sueldo que ganaba en X o ZY periódico, revista, pues no da para eso. Ha sido una relación perversa, yo creo que al paso de los años. Sí, y ha habido cambios importantes, pero somos, me parece, uno de los sectores que más resistencias ha puesto durante muchos años a los cambios. Siempre que empieza a haber una legislación para meterle reglas a la garantía de que no haya impunidad en los periodistas, inmediatamente hay reacciones que dicen ley mordaza, en fin. Yo no dudo que evidentemente en el poder siempre hay la tentación de callar a los periodistas. Sí, y a lo mejor no es por ahí, porque me fíjate, en este mismo artículo de Ignacio Rodríguez Reina, hay una parte que también que me gustó mucho, me llamó la atención, hablando de cómo regular a los medios. Dice, no confiamos, por supuesto, y con probada razón, en órganos nominados desde o vinculados al Estado. La propia naturaleza del poder
su intrínseca disposición a mantener el status quo y a sofocar la disidencia, lo descartan de antemano, lo cual es lógico. Claro. Pero no debe venir de acá. Pero entonces, ¿qué hacemos? Bueno, es una buena discusión que yo he tenido con Nacho, que es el director de la revista donde yo estoy. Yo también comparto. La tentación del poder a callar a los medios está presente, pero en una sociedad con instituciones, pues tenemos que confiar o no, aunque no confiemos, tenemos que recurrir e inscribirnos en el marco de esas instituciones, pues para establecer las leyes y las normas que rijan las distintas actividades, entre ellas las de los periodistas, ¿no? Somos muy resistentes a eso por lo que hemos visto, por la actitud permanente del poder. Me parece que esa es la alergia que existe. En México, 70 años de un priismo que agobió, que controló, que manipuló, que utilizó a los medios, pues ahí están, no se pueden obviar. Y luego los gobiernos que han seguido, pues no han seguido por rutas diferentes. Claro, y finalmente seguimos en un tránsito, ¿no? Y yo creo que ese es un tema con el que regresamos en un minuto más. Pero que se necesita. Sobre la posibilidad de la autorregulación o cómo se ve esta postura. Y por lo pronto hacemos una pausa. Amigos, no se vayan, regresamos en un minuto más. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos con este interesante tema de libertad de expresión, que como pueden observar tiene múltiples aristas. Pero anotaba Oscar, al terminar nuestra primera parte de la entrevista de la mesa redonda, el tema de la regulación. Concluíamos que eventualmente, José Luis, la regulación por parte del Estado tal vez siempre estaría tildada de querer controlar y manipular la libertad de expresión. Y la parte de la autorregulación, ¿tú cómo la ves? ¿Crees que ese sea el mecanismo adecuado o cuál es tu opinión? Mira, hoy en día en los medios electrónicos y en los medios impresos existen códigos de ética internos, exigen áreas de autorregulación internas de cada medio y que tienen una serie de directrices de acuerdo a la línea editorial de ese medio y en la cual sus colaboradores se ciñen o se intentan ceñir cuando menos a esas directrices que marcan. Ahora, la regulación por parte del gobierno yo creo que tampoco es sana. En fin, hoy la Secretaría de Gobernación y a través de la RTC, ellos tienen una serie de facultades muy generales para poder acotar todas las cuestiones de regulación de medios. Pero existen tendencias en el Senado, existen iniciativas, proyectos de iniciativas en el Senado, en el Congreso, que se han filtrado por una serie de grupos de legisladores. Por ejemplo, por ahí había una de regular contenidos, ¿no? Sí, efectivamente. O de calificar los contenidos de los programas. Mira, esa iniciativa se está discutiendo tras bambalinas, existe. Básicamente es una copia del modelo que se utiliza en Canadá. En Canadá existen 3 tipos de licencias: la licencia de transmisión, la licencia de radiodifusión y la licencia de contenidos. En México nada más tenemos, para el caso de telecomunicaciones, licencias de transmisión, ya sean de redes públicas o de frecuencias, y en el caso de los radiodifusores tienen su licencia de radiodifusión, ¿no? Básicamente. Pero tú opinas que básicamente debemos optar por la autorregulación. Yo creo que la autorregulación es el camino y regular contenidos me parece que es un exceso para todos los medios. Hoy esa iniciativa está enfocada directamente a medios electrónicos, pero en el futuro les puedo garantizar que el siguiente paso serán los medios impresos. Claro, y en principio parecería que es un exceso, ¿no? Por ejemplo, ustedes, en el caso de MX, ¿se autorregulan ustedes? O sea, ¿ustedes funcionan a través de un, digamos, suerte de código de ética particular de su medio? Sí, pero mira, yo voy a aparecer aquí y yo creo que habrá quien diga traición y todo eso, pero no soy partidario de la autorregulación. Por la historia que conozco de distintos medios en los que he estado, hay medios en los que
pegan incluso en las paredes, bien bonito, ¿no? El código de ética que tiene que seguir este periódico es este, y se ve bien padre, ¿no? En primer lugar, ninguna insana relación con el poder, ¿no? Suena súper bien. Pero cuando uno ve cómo vive el dueño, ¿no? De pronto uno dice, híjole, ¿a poco aquí de veras ha habido ese código se ha aplicado? Y cuando uno ve de pronto cómo no se abre espacio a la réplica de los ciudadanos, dice, ¿de veras se aplica este código? Y de pronto cuando uno ve cómo a un reportero se le obliga a escribir algo, dice, ¿de veras existe aquí la cláusula de conciencia? ¿No? Entonces, no creo en las autorregulaciones. Me parece que las autorregulaciones son como el nicho en el que se escudan siempre los periodistas para decir, no nos regules poder, ¿no? Pero yo te comentaba, creo que la libertad de expresión en México es una actividad en los ámbitos periodísticos que se ejerce fuera de la ley, en distintos medios, en distintos sectores. Por ejemplo, los salarios no están regulados y se pagan salarios de miseria en muchas ocasiones. Luego, porque aparte normalmente son por la vía de independientes, ¿no? Sí. Freelance, lo que le llaman. Freelance o salarios que adentro de las redacciones son de miseria y a veces ni siquiera se ajustan a lo mínimo. Hay dos vertientes. Ahí básicamente la cuestión por honorarios que manejan los periodistas, los reporteros, que son los que tienen los más bajos salarios, son los que están en nómina, pero ya cuando llega a ser un periodista de mediano nivel para arriba, generalmente se va a la cuestión de freelance. Sí. Y eso genera un fenómeno que me comentaba un amigo periodista el día de ayer. Genera un fenómeno de que los propios periodistas se han vuelto multimedios. Por eso vemos a tantos periodistas que escriben en un lugar, participan en un medio electrónico en el radio, participan en la televisión, porque obviamente... Bueno, y algunos periodistas incluso ya son utilizados así por los propios dueños, porque hay un dueño que tiene un periódico, una cadena de televisión y una de radio, y el reportero tiene que escribir para los tres por el mismo sueldo, por ejemplo, ¿no? Hoy un problema también que viven los periodistas muy serio es la cuestión de seguridad social. Puedes preguntar a cualquier periodista, que no sea de los 20 más conocidos de este país, te puede decir que ellos no tienen ningún tipo de prestación al interior de Sí, porque sus si son empresas. prestadores de servicios independientes, pues no. Ahora, los que estén en nómina, aunque sea baja la paga, tendrían que estar Pero hay otro en el problema, sistema por de seguridad ejemplo, social del IMSS. No conviene. el periodista no les que conviene. está en nómina, pues la ley dice que tu máximo de trabajo son 8 horas. Y sin embargo el periodista el reportero está de 24 horas disponible en el momento que sea y no hay pago de horas extras, por ejemplo. Hay una serie de ilegalidades o de estar fuera de la ley en el trabajo periodístico. Yo esto lo ubico como parte de esto que hablamos de Sí, la de esto libertad de como que de expresión. alguna manera no se justifica, pero es parte de la naturaleza del trabajo, Sí. ¿no? Pero si no se autorregulan, Oscar, que yo estoy de acuerdo contigo, porque eventualmente también vende bien el estar autorregulado, ¿no? Sí. Oye, mira, yo tengo mi código de ética y aquí esto y aquí lo otro. O sea, eso vende bien. Pero si no, ¿cómo le hacemos? Lo tiene que hacer el Estado. Ahí yo soy partidario absoluto de que tiene que haber una regulación por parte del Estado. Ahora, el gobierno, desde mi punto de vista, y los distintos gobiernos no tienen autoridad moral para hacer este trabajo, pero se pueden crear órganos ciudadanos que sean los encargados de estar en un instituto, en algún consejo de regulación. Si uno hace su trabajo bien, uno no tiene por qué tenerle miedo a la ley, y si las leyes responden a un marco normativo que te permita desarrollar con libertad, pero también con responsabilidad tu trabajo, bueno, yo creo que se le van a cerrar los márgenes a la impunidad, ¿no? En ese Bueno, es una sentido, buena propuesta. Órgano ciudadano autónomo suena... En ese sentido, fíjate, déjame te comento, una de las partes que existe en este proyecto de iniciativa para regular contenidos es la creación de un consejo de notables. El consejo de notables, ¿qué va a hacer? Va a recibir las barras programáticas de cada medio electrónico, en este caso. En el futuro seguramente también tendrán que recibir todas las notas de los medios impresos, las calificarán de una manera subjetiva. A fin de cuentas somos humanos. Lo que a mí me llama mucho la atención, y si tú lees con atención las columnas de los señores Javier Corral, Porfirio Muñoz Ledo y Manuel Bartlett, ellos están pugnando por esa ciudadanización. Sin embargo, pues yo creo que, con todo el respeto que ellos me merecen, no creo que tengan el peso específico y la autoridad moral para poder regular a nadie.
con todas las situaciones políticas que se han vivido a través de los años, nos lo podrá decir Oscar, lo podrá saber nuestro auditorio, la historia que tienen ellos, ¿no? Entonces ahí también son prebendas políticas lo que ellos están buscando. Sí, porque también es eso, ¿no? ¿Quién lo va a integrar? ¿Cómo lo va a integrar? ¿Cuáles son sus cartas credenciales? Etcétera, etcétera. Pero bueno, finalmente, concluyendo en esta parte de la regulación, digo, es un tema pendiente y hay que acotar, pero eso nos da una idea de por qué hasta ahorita ha sido el dejar hacer y el dejar pasar, ¿no? Así es. Es un asunto muy complejo. Así es. O sea, o se autorregulan, o el Estado le entra a través de una legislación, o se crea un órgano autónomo, y todas de alguna u otra manera tienen inconvenientes y van a tener defensores a ultranzas, gente que la defiende a ultranza y gente que no. Entonces digo, esa es la complejidad del tema, ¿no? Sí. Se queda ahí anotado y lo vemos. Pero hace falta una legislación, ¿eh? Yo sí creo que hace falta una Por lo menos legislación. un marco general, ¿no? Sí. Un marco general de regulación. Sí. Bueno, pues señores legisladores, ahí está anotado, ojalá le podamos entrar a ese tema. Y siguiendo en este mismo tono, José Luis, la reforma electoral, que todavía no entra en vigor porque faltan de afinar algunas cosas, trajo como consecuencia el que eventualmente los medios, en términos generales, sobre todo los electrónicos, más bien los electrónicos, radio, televisión, adivinaran en esta reforma una forma de limitar la libertad de expresión. ¿Tú así lo consideras? ¿O cuál es tu opinión en esta parte en particular? Medios con relación a la reforma electoral. Mira, yo creo que la reforma electoral, vamos a ver sus alcances en los próximos 5 años. Nuestros legisladores no descubrieron el hilo negro. Los legisladores trajeron a México una fórmula que opera en Chile desde 1988, que entró por la puerta de atrás con el famoso plebiscito de Pinochet, y fue un espacio donde la sociedad se impuso, quitaron a Pinochet y crearon una cosa que se llama la franja gratuita. Eso es lo que importamos de Chile. Hoy los medios electrónicos pues han sido afectados en sus ingresos, indudablemente, pero tampoco de la manera como lo señalan los propios legisladores. Eso sí se lo podemos ver, y es información pública, están los estados financieros de las empresas pues para que lo puedan checar. La situación aquí es que la propia reforma electoral está afectando directamente la libertad, yo creo que no de expresión, sino está afectando la libertad de los mexicanos de involucrarse o no en las cuestiones de nuestro país. ¿Por qué? Porque solo para que te des una idea, en Chile, después de 20 años casi allá, solo tuvo un impacto del 23% esa franja gratuita. Entiéndase que entra un tiempo oficial y pasa de un spot de un candidato, de un partido, del gobierno, lo que tú gustes y mandes. Entonces no tuvo el impacto real, pero a su vez el fenómeno publicitario político que se va a dar, tendremos que sumar los tiempos oficiales, que ya tenía el Estado, más los tiempos fiscales. Y esto nos va a dar una cuestión más o menos de 48 minutos diarios, ¿no? Y va a alcanzar un poquito más a 60 en cuestiones de radio. Con el problema que tú, obviamente, donde se van a saturar los medios electrónicos, va a ser en los horarios AAA, que son los que ve la gente. Que son los que venden mejor ellos. Los que venden mejor ellos, y como lo señalaba don Rogelio Azcárraga en aquella reunión en la Torre del Caballito con los senadores, pues evidentemente eso va a pegar en el rating, y seguramente va a haber estudios, va a haber análisis por parte de la gente que revisa los ratings, y se van a determinar los ratings normales de una transmisión, los picos para abajo en cuanto entre el spot oficial y los picos para arriba cuando regrese la transmisión. ¿Qué va a pasar con esto? Que la gente le va a cambiar inmediatamente de canal. ¿Y sabes qué vas a aprovechar con esto? Va a haber un mayor crecimiento de la televisión por cable, beneficio para los cableros y para la gente de servicios tipo Sky, de ese tipo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Oscar? ¿Como una forma en la que se podría adivinar una eventual limitación a la libertad de expresión, una forma de controlar a los medios, o que toda la circunstancia que han alegado ellos, los medios, es porque sin duda les va a pegar en su economía?
Yo creo que es una de las más importantes reformas que se han hecho en México en los últimos años. La reforma electoral que regula los medios Concretamente de en esa comunicación. parte de lo... En esa parte me parece que es importantísima, me parece que es de las cosas que se habían dejado pendientes durante muchos años, de lo mucho que hay pendiente en términos de la legislación. Pero haría una separación. Creo que una cosa es la radio en México y otra cosa es la televisión en México. Son dos cosas distintas. Me parece que la radio ha mostrado durante muchos años y en los últimos años una gran apertura, una gran pluralidad, que nada tiene que ver con el manejo que ha hecho la televisión de su libertad de expresión. Creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Creo que esta reforma va enfocada directamente a acotar algo que se dejó crecer de manera monstruosa, que fue la fuerza y el poder de dos televisoras, Televisa y Televisión Azteca, ¿no? Que llegaron a ser de los procesos electorales un gran negocio, multimillonario, y que llegaron a tener muchísimo poder. Decía una historia que a mí me platicaban el otro día, que en realidad lo que molestaba al interior de alguno de estos medios no era perder el negocio, era perder el poder de controlar prácticamente a los políticos, a la política. Sí, y Yo ahí sí es donde se hablaba de rebatiría a libertad Oscar, de expresión, yo creo que de alguna manera velada. Es decir, cuando ya no tengo yo la posibilidad de meter mensajes o de meter publicidad en torno a alguien que me gusta o no me gusta. No, termino nada más esta partecita. Entonces yo creo que Televisa y TV Azteca, prácticamente la reforma va hacia ellos. ¿Por qué? Porque crecieron monstruosamente, la verdad crecieron monstruosamente y empezaron a sentirse un poder por encima del Estado, por encima de cualquier regulación legal, no hay derecho de réplica en las televisoras, se miente constantemente con una facilidad impresionante, se chantajea económicamente, lo sabemos, para vender los tiempos en las campañas electorales, y al mismo tiempo se beneficiaban de la lana, de los recursos públicos en tiempos electorales, un negocio. Estamos hablando de cuánto, de 10,000 millones de pesos, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces me parece que la reforma en ese sentido es una gran reforma, pero me parece que tendría que haber sido hecha de manera diferente para con la radio, que ha sido un espacio de libertad en los últimos años muy diferente a la televisión. Sí, y yo no veo ni una sola, de veras, ni una sola parte en la que se limite la libertad de expresión de los periodistas. Hubo un error de redacción en el proyecto original, en la iniciativa original, pues se corrigió de inmediato, donde decía no se podrá difundir, y después lo corrigieron diciendo no se podrá pagar la difusión de, ¿no? De asuntos que hablen a favor o en contra de alguien. Fue un error de redacción, pero tal y como terminó quedando, no hay, desde mi punto de vista, nada que afecte la libertad de expresión de los periodistas que hagan periodismo en esas dos televisoras, ¿no? Porque a lo mejor si le cambian de canal, José Luis, también por lo menos los mexicanos, todos, nos ahorramos ya una gran cantidad de cosas que eran insufribles, ¿no? Digo, porque sin eso a lo mejor tendríamos ya candidato a la presidencia en 2 meses. Lo que pasa es o sea, que empezara desde ahorita, ¿no? Faltan 5 años. ¿Sí? Lo que pasa es que eso es muy relativo. Yo, por ejemplo, yo difiero en algunos puntos con Oscar. Yo creo que la reforma electoral tiene una gran falta de técnica jurídica. Se me hace totalmente excesivo que se hable de despoteo publicitario de los partidos en la Constitución. Yo creo que para eso hay leyes y deberían estar ahí en el código. Bueno, estoy de acuerdo. La Constitución ya parece el manual de procedimientos de la República Mexicana, ¿no? Más que... Y entonces yo creo que ahí primero es un exceso. Luego, para seguir, también las propias televisoras, digo, a fin de cuentas, ellos están haciendo un negocio, como fue muy claro Pablo Gómez diciendo que la titularidad originaria de las concesiones era del Estado. Sí, estamos de acuerdo en ello. Pero aquí lo que no terminan de entender, y que a lo mejor la gente en lo general no terminó de escuchar, es que el spoteo publicitario se duplicó en términos reales, porque vamos a sumar tiempos fiscales y tiempos oficiales. Vamos a tener prácticamente el doble de spoteo publicitario. O sea, el spoteo quiere decir número de emisiones. Número de emisiones. Cada spot es una emisión, ¿no? Exactamente. Entonces el spoteo son el conjunto de las emisiones. Prácticamente se van a ir al doble. Ajá. La siguiente situación, evidentemente, es que ellos van a entrar
como se propíe, como cadena nacional, en cualquier momento que tú menos te lo esperes, y las televisoras no van a poder hacer nada. Eso está bien, ¿no? No, pero yo creo que el fenómeno, lo que no calcularon nuestros legisladores, fíjate, es lo que pasó en Chile. En Chile pasó algo muy, muy significativo y lo podemos consultar en internet, hay montones de opiniones en relación a eso, que, como bien decía Oscar, le quisieron quitar el poder a las televisoras, pero no se lo quitaron de la manera que ellos creían. Las televisoras, ahora el poder está transferido a los conductores de los programas y se va a dar un fenómeno muy grande de entrevistas pagadas, un mercado negro de entrevistas. Ya existe. No, pero ahora va a haber más. No creo, ¿eh? Más de lo que hay ahora, ya no tendrían espacio para meterlas. La verdad. O sea, programas de debate también. yo cuando he escuchado ese argumento que dicen es que se va a propiciar un mercado negro, ¿no?, de información, ya existe. O sea, solo con checar la televisión uno se puede dar cuenta cuando ya hay una entrevista. Yo estaría de acuerdo contigo en función del O sea, no es presupuesto. espontáneo. No, eso la persona existe. que está ahí. Eso es parte de las cosas por las cuales la gente empezó a decir prensa vendida desde hace muchísimos años. Mira, yo creo yo estaría de acuerdo contigo si el presupuesto de los partidos políticos se viera reducido en la misma Pero medida del gasto. te voy de a los decir, medios Bueno, eso electrónicos. es otra cosa pero que hay un que elemento hacer, que le cierra esa posibilidad. Hay un elemento que cierra la posibilidad de que se empiece a crecer ese mercado negro. En la nueva legislación existe también la posibilidad de entrar al secreto bancario, al secreto fiduciario, para checar lo que las empresas facturen. Entonces, tú ahora puedes entrar y checar qué entrevista presuntamente informativa estuvo pagada. Sí, pero van Es a ir decir, pagadas a los conductores. A eso me refiero. De Por alguna debajo manera, del agua. por debajo del agua. Ese es el problema. Bueno, pero los conductores ya tienen la fuerza, más fuerza de la que actualmente tienen los conductores de televisión. Ya sería difícil. Ya no se puede. Digo, el siguiente paso sería encumbrarlos a la presidencia de la República. Claro. Lo vemos cotidianamente en las actitudes de los conductores de televisión, que generalmente, de Televisa y de TV Azteca, que generalmente se colocan como prácticamente los dadores de favores o ministerios públicos. Por los grandes juzgadores, ¿no? Los grandes juzgadores Pero se colocan así. esa es una cuestión que la ciudadanía le ha otorgado a los medios electrónicos en general, porque al no leer, nosotros lo que hacemos es ver la televisión, y eso obviamente, si tuviéramos una sociedad mejor informada, pues podríamos Pero a lo mejor limitar también porque no hay nuestro una criterio, réplica, ¿no? O la posibilidad de una réplica, ¿no? ¿no? La réplica existe, está en el reglamento. Pero está en el reglamento. No se yo en ejerce. televisión, Está en la ley de imprenta. yo la en televisión réplica yo nunca he también. visto una réplica. Bueno, la acaban de meter. No existe como derecho de réplica para que lo puedas ejercer, porque de pronto puede existir, pero si no está reglamentado y como lo aplicas, no hay manera. el Yo reglamento solamente de he radio y visto- televisión yo solamente he está visto réplica o aclaración en medios Impreso. impresos. No, Pero en televisión y en radio, digo, por No lo menos existe. nunca me ha Está en el tocado. reglamento, está en el reglamento de radio y televisión, no recuerdo el artículo, pero ahí está. Es un como la artículo- Virgen María no se toca ni con el pétalo de una rosa el derecho de réplica, porque les implica, ni siquiera por otra cosa, porque les implica tiempo, aire, recursos, lana. ¿no? O sea, ¿cómo voy a destinar tiempo para una réplica si ahí puedo meter un En la ley de comercial? imprenta sucede lo mismo. Tú ves un encabezado a 8 columnas de una nota y si tú das una réplica te la sacan en la última En hoja la de ese última. tamaño. Sí, tienes ¿no? razón, O sea, es entonces, cierto. No, el derecho de réplica es una de las cosas que también es parte de lo que se necesita Sí, y es legislar. lo que los ha ensalzado de una manera muy importante. O sea, que se lanza el comentario muchas veces de carácter categórico y pues no hay posibilidad de una réplica. Sí, yo otra, diría ¿no? que antes esta reforma se quedó corta porque tendría que haber entrado a un aspecto que aparentemente queda en el ámbito del asunto privado de los periodistas, pero que no. Esta reforma tendría que haberse ido también a establecer la obligación de que los periodistas, por lo menos de los espacios concesionados, presenten su declaración patrimonial de bienes para explicar. que no son servidores públicos, hay limitantes. Aparentemente, sí y no. No somos servidores públicos, pero siempre apelamos a que somos sujetos públicos. Bueno, pero de cualquier ciudadano, por ejemplo, entidades financieras como gubernamentales como la Secretaría de Hacienda a través de las áreas respectivas, puede detectar enriquecimiento aparentemente inexplicable de cualquier ciudadano, La ¿no? Secretaría de Hacienda con depósitos de más de 50,000 pesos. De cualquier ciudadano, de cualquier ¿no? La unidad ciudadano los de empiezan a inteligencia rastrear. financiera se Eso encarga. es natural. Eso existe y tienen monitoreados. Evidentemente, el mercado negro que se generó, en Chile fue ese, que se crearon, evidentemente, el conductor no va a ser tan tonto para que le depositen en su cuenta, le podrán pagar en efectivo, le podrán pagar a algún familiar, alguna cuenta offshore,
Mecanismos existen muchos que se pueden dar y que se puede dar ese fenómeno, y ese fenómeno ya operó allá. Son cosas que no quisieron escuchar, quisieron vender los legisladores como una gran reforma, pero también tiene sus cosas, sus debilidades, y muchas, y que las vamos a ver al tiempo seguramente, te lo puedo garantizar. Al final yo te puedo decir, la sociedad no se informa, no se interesa por los problemas del país, es la realidad. Y que vamos a ver que al final se van a terminar imponiendo de nueva cuenta los votos duros, y en la próxima elección del 2009 y en el 2012 vamos a encontrar más o menos los mismos porcentajes, por ejemplo, si es que el PRD no se empieza a venir para abajo una vez más y el PRI empieza a subir. Haremos la evaluación. No quiero concluir, Óscar, sin tocar el tema que mencionaste al principio, el de la publicidad de los gobiernos federal y local, pago de publicidad en medios. Nos quedan un minuto. ¿No tiene que ser discrecional por naturaleza? No, la entrega de la publicidad tiene que estar apegada a criterios, desde mi punto de vista, técnicos y legales. ¿No? Se ha hecho en México y creo que es parte de los muchos pendientes que en materia de legalidad de los medios siguen ahí. Pero la publicidad no puede ser discrecional. O sea, es decir, sugieres una suerte de legislación breve de normatividad que establezca las líneas generales de por cuál me voy a uno y no a otro. Sí, claro. Mira, ahí va a haber un vicio de origen en función de la acción de inconstitucionalidad que resolvió la Corte este año en relación a las reformas de radio y televisión y de telecomunicaciones, que fueron muy puntuales en la cuestión de la licitación, que el criterio económico no va a prevalecer, no debe de prevalecer. Sí, claro, eso es una... Eso, leído a los medios impresos, pues evidentemente, pues ¿cómo podemos crear criterios de desempate? No podemos hacer un concurso de belleza. Pero ya en circunstancias iguales ya habría un cierto rasgo de discrecionalidad. Pero tú te refieres básicamente que hayas los lineamientos generales de actuación que acoten la discrecionalidad política. La ley de adquisiciones, ¿no? Aunque cuestiones estas de economía y todo eso con el tiempo se transgiversaron. Pero hoy, con ese criterio, cualquier medio que esté compitiendo por la asignación de un recurso público que no sea favorecido va a tener argumentos suficientes en la vía de amparo para poder ganar. Porque de hecho eso pasa con proveedores de la administración pública federal y locales. Y no muchos que no ganaron, que perdieron en buena lid, pues finalmente tienen su derecho de inconformarse y hacen el procedimiento. Pero es un procedimiento Pero administrativo. ese es otro asunto digno de tomarse en cuenta. claro. Ahorita desafortunadamente ya se nos ha acabado el tiempo. Es un tema muy interesante de libertad de expresión y medios. Yo les quiero agradecer mucho a Óscar su presencia, muchas gracias. a José Luis también la Gracias, tuya, Rafael. por abordar este interesante tema. Y a todos ustedes agradecerles su atención y recordarles que tenemos una cita el próximo lunes a las 7 de la noche. Gracias.